la producción nacional, la unificación cambiaria, la liberación de precios y el aumento de la gasolina. Y para comentar lo que significa esta declaratoria de emergencia económica en Venezuela, está con nosotros en el teléfono el periodista David Rivera. David es director de la revista Poder, colega nuestro, con quien hemos compartido varias coberturas aquí en Canal 7. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Josefina, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, David, dinos, ¿por qué finalmente ha llegado a declarar en emergencia algo que parecía que era obvio, que estaba en emergencia la economía venezolana? ¿Por qué lo hace ahora? ¿Es por la inflación? ¿Es por la mayoría opositora en la Asamblea? ¿Qué crees que ha hecho que se tome esa decisión finalmente? ¿Y qué puede significar? Esa es una buena pregunta porque en realidad, como tú dices, el tema de la emergencia viene desde hace mucho tiempo. También es cierto que esa emergencia se ha ido agudizando conforme el precio del petróleo ha seguido cayendo. Esta semana el precio del petróleo ha bajado del nivel de $30, y eso para un país que basa la mayor parte de sus ingresos fiscales, o los basaba en el ingreso del petróleo, es un golpe muy fuerte. Ahora, está la variable política que tú mencionas, y es una manera de enfrentarse con la oposición, pero yo lo que veo más bien es un temor, ¿no? Uno lee las medidas que son bien generales, y lo que a mí me da la sensación es de que están entrando en una especie de círculo vicioso. Es peor que eso, se me dio la palabra, pero en un sentido que están previendo que la cosa se va a agudizar en Venezuela socialmente y políticamente. Todo el tema de la escasez de alimentos, la inflación está... han publicado el tema de la inflación después de un año, ¿no es cierto? Sí. Estamos hablando de 140%, bueno, discusiones más o menos, 140, 150% de inflación acumulada. Y lo que parece estar dándole crédito es previendo problemas sociales, porque habla de que van a tomar control sobre ciertas situaciones, poniendo el parche sobre posibles corralitos bancarios, es decir, evitar crisis financieras tal como pasó en su momento en Argentina, y luego las demás medidas de cómo reducir el déficit fiscal o cómo van a hacer para que efectivamente haya dólares para poder comprar productos. No, o sea, dice que es como un buen deseo, pero uno no ve en la situación económica, no hay ninguna medida de ese tipo que pueda revertir la situación en la que están. Entonces, lo que uno ve es una especie de acto de desesperación también. Ahora, leyendo a una economista venezolano que declaraba al diario El Nacional, él decía que esta declaratoria en emergencia podría incluso permitir que se estatizara, nacionalizara empresas, y hablaba, por ejemplo, del caso Polar, pero llamaría la atención en un momento en que más esta confrontación, en el momento que más necesitan inversión privada. Sí, claro, hay una parte en la que habla de la posibilidad de que las empresas públicas y privadas respondan a las necesidades que va a plantear desde el Estado, ¿no? Lo cual ya sabemos que eso no funciona. Y en el tema específicamente de los alimentos, esa guerra con Polar es una guerra que Hugo Chávez intentó iniciar varias veces y que no pudo, porque el líder de Polar es un hombre muy bien reconocido en la sociedad venezolana, ¿no? Por las clases populares también, por una serie de cosas que no viene al caso de detallar. Y yo lo que veo es que si hicieran eso, se van a crear más nuevos áreas de conflicto o ángulos de conflicto, y a eso iba cuando te decía que yo lo que veo es que todo va camino a empeorar y a estallar. Lo que pasa es que en estos casos uno nunca sabe cómo va a estallar la cosa, pero todo viene muy mal, ¿no? Ahora, este modelo socialista, chavista, que tanto reclama y lo ha hecho ante la Asamblea Nicolás Maduro, ha resultado ser entonces insostenible. Es una revolución, un proyecto social que se ha destruido a sí mismo, es inviable. Es insostenible porque, bueno, Chávez utilizó todo el dinero de los ingresos del petróleo para... claro, hay algunos que defienden lo que hizo Chávez basados en que le metió mucho dinero a las políticas sociales, lo cual es en parte cierto. Pero también utilizó pues todo ese dinero, ya sabemos, para mandar dinero a todas partes de América Latina, bajo esta idea, ilusión de que iba a poder establecer el ALBA en la región de América Latina para combatir al imperialismo y todo este rollo que ya sabemos. Claro. Y eso, cuando el petróleo estaba a $100, es perfecto, pero cuando estableces tu presupuesto con un petróleo de 90, 100, y el petróleo llega a 30, estás hablando de que de pronto estás perdiendo
un montón de plata que ya la tenías utilizando y que ya no existe, ¿no? Y Venezuela también ha cometido este error de otros países de América Latina que nunca aprovechó este boom del precio del petróleo para diversificarse productivamente. Entonces tiene una dependencia del petróleo muy, muy alta. Ahora, es una situación difícil, por supuesto, para todo el país, pero para la oposición que ha ganado esta mayoría en la Asamblea, porque gran parte de sus votantes deben haber votado por este sector pensando que por el malestar, por la situación económica y pensando que a través de ellos van a encontrar una salida. Pero es muy difícil a estas alturas y en el mediano plazo que desde la Asamblea se pueda diversificar, por ejemplo, la economía. Sí, es muy difícil. Es que yo creo que, o sea, en términos, ha sido un triunfo el hecho que la oposición haya tomado esta mayoría en el Congreso. Claro, lo que está haciendo Maduro al tomar estas medidas, salteándose, digamos, a la Asamblea Nacional, es queriendo mantener el control sobre las cosas él y quitándole el espacio a la Asamblea Nacional para que ellos tomen los cambios que se tuviesen que tomar. Y bueno, hay que ver qué cosa pasa en los días siguientes, si es que la Asamblea respalda o no respalda lo que Maduro está tratando de proponer y qué pasa luego de eso. Pero independientemente de estas medidas puntuales, en el Maduro no iba a recapacitar ni iba a reaccionar. Entonces, en el corto plazo, la tarea de la oposición es bastante de un trabajo de contención, yo veo, ¿no? Porque no puedes hacer cambios sustantivos mientras Maduro sigue ahí. Entonces, en el corto plazo es como moverte inteligentemente hasta que esto, no sé, hasta que se decante una salida que lleva a que Maduro salga y que haya un cambio político en Venezuela. Pero en el corto plazo no hay ninguna posibilidad de cambio si el Congreso tenga una mayoría, y si en algún momento hubo la esperanza de que esta mayoría en el Congreso pudiese implicar ciertos cambios positivos, y ya Maduro está dando las señales clarísimas de que no va a dejar de que eso sea así. Entonces la confrontación política yo creo que se va a ir agudizando en las siguientes semanas. David, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Era David Rivera, director de la revista Poder y compañero nuestro aquí en Canal 7. Nos vemos. Chao. Chao. Bueno, lo que comentaba David, ¿no? Difícil situación la de Venezuela, casi sin salida, ¿no? Con estas medidas de emergencia, ¿cuánto puede cambiar que no haya algo que a estas alturas con este precio del petróleo, cuando han sido años de dependencia y años sin cambiar sin lograr una diversificación productiva? No, yo estoy de acuerdo con él, o sea, no va a cambiar nada. La cosa se va a agudizar. Y efectivamente eso va a estallar de alguna manera, ¿no? Porque ya, digamos, el desabastecimiento está llegando a tales dimensiones que, algo va a estallar, algo va a pasar, ¿no? Y la Asamblea no tiene muchas posibilidades tampoco, porque claro, efectivamente ahí el gobierno ha tomado este decreto un poco saltándose a la Asamblea, pero finalmente quien toma las medidas económicas es el gobierno, ¿no? Entonces vamos a ver cómo reacciona la Asamblea, pero finalmente la responsabilidad del manejo económico es del gobierno, es del Ejecutivo. Ahora, esta presencia de Nicolás Maduro en la Asamblea dominada por el oficialismo ha llamado la atención, no es un cambio, nunca había una bancada opositora mayoritaria desde el 99 que asumió el chavismo el poder, y ha dado algunos mensajes más allá de lo económico que pueden tener algún significado en términos de los presos políticos, ¿no? Él ha dicho, estamos dispuestos a conversar por la paz en Venezuela, ha citado el caso de Sudáfrica, cómo llegaron a estas conversaciones, esta comisión de la verdad. Quizás en el plano económico todavía no hayan soluciones, pero de repente con esa presencia y con ese mensaje esté tratando de bajar las tensiones. Bueno, habrá que ver qué pasa cuando la Asamblea ya adopte esta famosa ley de amnistía. Ha tomado un acuerdo, pero no propiamente una ley de amnistía para los presos políticos, y habrá que ver, digamos, la respuesta concreta va a ser cuando adopten esta ley de amnistía y tenga que pasar por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces ahí se va a ver si efectivamente hay esta voluntad de diálogo o no, ¿no? Sí, a ver si cumple con lo que dice, que está dispuesto a conversar por la paz en
Venezuela. Ahora, otro de los puntos que tocaba y que al comienzo que lo escuchamos hablar sobre el tema polémico de los retratos de Chávez y del libertador Simón Bolívar. El retrato que retiró el presidente de la Asamblea, Ramos Alup, es un retrato hecho por el chavismo, un retrato en 3D de Simón Bolívar, ¿no? Una imagen a la cual no estábamos acostumbrados, no era la histórica. Esta, la que estamos viendo, fue pintada por un pintor peruano, José Gil de Castro. Hace poco hubo una exposición muy importante de él en el MALI, el Museo de Arte de Lima. Ese es el retrato que estaba en la Asamblea Nacional, el que ha vuelto a la Asamblea Nacional y que al parecer, por lo que dicen algunos artículos rescatando afirmaciones de Bolívar, era con el que el libertador Bolívar se sentía más identificado. Claro, era Gil de Castro el gran pintor de la época de la independencia, ¿no? Claro, que pintó O'Higgins, también a San Martín, ¿no? También a San Martín, O'Higgins y una serie de personalidades de la época, ¿no? Entonces es la mano de un peruano que está en la Asamblea Nacional de Caracas, de Venezuela. Un asalto a una base militar perpetrado por la milicia radical somalí terminó con la muerte de más de 60 soldados. La base pertenece a Fuerzas de Paz de la Unión Africana en Somalia. El grupo extremista Al-Shabaab atacó una base de la misión de la Unión Africana, AMISOM, en el suroeste de Somalia, que